Bueno, les decía antes del corte que íbamos a hablar de política internacional, en particular de la situación esta tan singular que se ha planteado a partir de que declinó su candidatura el candidato demócrata, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y por estas horas, bueno, se está discutiendo finalmente quién va a llevar adelante las banderas del Partido Demócrata. Pero tenemos la posibilidad de hablar con una persona, un experto, doctor, politólogo, que es Pablo Riveri, que nos acompaña y que le agradezco mucho estos minutos que nos podés dedicar, Pablo. Bueno, agradecido soy yo, Alfredo, y bueno, muy contento de estar en tu programa, vuestro programa, esperando que Ricardo se recupere pronto, y bueno, compartir algunas ideas desde el punto de vista constitucional, que es lo que yo manejo, y obviamente con algún twist, dirían los norteamericanos, político, ¿no? de lo que significa esta nueva situación. Te hago una pregunta. Sí. Yo diría que, bueno, mucha gente se sorprendió de la decisión finalmente de Biden. Era como que había una presión creciente de opiniones calificadas que decían que debía revisar su decisión de permanecer como candidato. Incluso eso se reflejaba en el tema de las donaciones, que en Estados Unidos tienen mucha importancia. Pero te quería preguntar, ¿para vos era esperable que eso ocurriera? ¿Y si eso ocurrió en el momento en que tenía que suceder o debió haber sido antes la renuncia? Bueno, yo creo que era una situación muy complicada, con un final abierto, porque los tropiezos que había tenido el presidente Biden cada vez que se exponía ante la opinión pública, mermaba las chances electorales y la competitividad de los demócratas. De todas maneras, como bien intuyo que tu pregunta plantea, es un hecho absolutamente inédito. En la historia podemos recordar, habiendo perdido gran parte de la legitimación que tuvo en su momento, el caso de Lyndon Johnson, que acuerdas, fue quien, siendo vicepresidente, sucedió a Kennedy, ganó una reelección y después se suponía que podía ser reelecto y sin embargo declinó la candidatura, pero no en un espacio tan breve, claro. Porque obviamente esto supone una situación muy complicada desde distintos puntos de vista. Es decir, el primer punto de vista es el institucional y político. ¿Por qué? Porque recién señalabas tú, es un tema que aparentemente se ha saldado, pero es tan importante la recaudación electoral, que venía en picada desde los últimos gafes que había hecho el presidente Biden, que era el tema disponer de los más de 100 millones de dólares que han recaudado y que mantenían a la candidata Harris en el mismo ticket, hacía presumir que esto aseguraba una continuidad. Y obviamente los candidatos alternativos suponían una situación complicada desde el punto de vista político institucional sobre si podían o no utilizar esos fondos que fueron dados con un mecanismo político, legal muy particular que tiene el sistema norteamericano, si podían utilizarlo. La otra cuestión es que todavía no se ha reunido la convención del Partido Demócrata. Eso es en agosto. Eso va a ser exactamente de aquí a un mes, exactamente. Sí pasó con la convención de los republicanos, que fue hace poco tiempo, y que ahora, bueno, viene la convención demócrata, que es más importante cuantitativamente, va a ser en Chicago, en el estado de Illinois, y la cantidad de congresistas, de miembros del Congreso son cerca de los 5.000, son 4.700, y se supone que en ese tipo de eventos hay alrededor de 50.000 personas, y donde, como tú sabes, muchos de los congresistas o convencionales ya tienen comprometido su voto, porque ha habido un proceso de selección primaria, que en el caso de los demócratas fue con un único candidato, pero también hay caucus, que son estas asambleas donde hay sujetos que también pueden tener un mandato más abierto. Entonces, era una situación de cierta incertidumbre que yo creo que terminó precipitándose de una manera razonable
más allá de que la candidata Harris, Kamala Harris, es una persona también resistida, que bueno, no es tal vez la candidata más robusta que pudiera ofrecer el Partido Demócrata, pero yo entiendo que es una candidata que mantiene algunas chances y que, bueno, desde el punto de vista político, recientemente ha habido una manifestación de Nancy Pelosi, una top dog, como dicen, en este caso una figura muy importante que había mantenido cierta renuencia a manifestarse, lo mismo que Obama, que había apurado este proceso de dimisión de Biden. Bueno, se está alineando los que son las principales figuras, digamos, dentro del Partido Demócrata, y obviamente que esto abre un escenario distinto al que teníamos hace apenas 10 días, después del atentado en contra de Trump, fortalecido por la Convención Demócrata, fortalecido por un candidato a vicepresidente que asoma también como una figura interesante desde el punto de vista de la opinión pública, porque completa el sueño americano y en alguna medida representa ese núcleo duro de votos blanco, de voto masculino, de voto más conservador, pero no en el sentido necesariamente de las políticas públicas, sino por la clase trabajadora norteamericana también, de lo que se llama el cinturón del óxido, que suele extrañamente ahora acompañar a los candidatos republicanos que se muestran más sensibles al proteccionismo económico y a la defensa de los intereses nacionales. A pesar de que ha sido en algún momento un crítico muy severo de Trump, ¿no? Exactamente. Este candidato, como bien lo apuntas, y es bueno que la audiencia observe, fue uno de los grandes, acérrimos enemigos de la candidatura de Trump, pero en momentos más difíciles que ha tenido el expresidente Trump, sobre todo con todas las causas criminales que hay o que lo han llevado a tener que presentarse en varios procesos, no solamente por los aciagos sucesos de febrero cuando hubo ese intento de asalto del Capitolio, sino por otro tipo de causas. Este sujeto estuvo al lado de él. Una nota a pie que no creo que prospere, pero que también suma un condimento de incertidumbre y complejidad a este golpe de timón que han hecho los demócratas, es que existe la intención de varios republicanos de plantear el siguiente enunciado que es muy lógico. Si Biden no puede ser candidato, Biden no puede ser presidente. Cosa que es sumamente complicado que prospere un impeachment, que se llama, que sería una suerte de juicio político, pero que, dado el deterioro cognitivo manifiesto, dada esta situación tan extraordinaria, bueno, por lo menos puede ser una instancia que permita agravar la situación o las críticas que mantienen la agenda republicana, sobre todo con la falta de decisión y políticas públicas en materia, por ejemplo, de seguridad de fronteras, de política económica, que ha habido en su momento una tenue espiral inflacionaria no comparable con la que padecemos en este país. Acá un economista va a acreditar lo que yo digo, pero que de todas maneras yo creo que es un tema a tener en cuenta. No hay que olvidar, por último, que hay un tercer candidato, siempre aparece un Kennedy en la mesa redonda de las fantasías del Camelot en Estados Unidos. Y bueno, hay que ver qué pasa con esta tercera candidatura, porque tampoco debemos soslayar que las elecciones son el 5 de noviembre, el primer martes de noviembre, cumplido el plazo que establece la Constitución, pero que después va a haber, como era antaño en la Argentina, un colegio electoral donde, como bien se sabe, y ha habido instancias también judiciales que certifican esto, el colegio electoral se conforma también con representantes que son elegidos por los estados, son una totalidad de 538,
y donde en la gran mayoría, en 48 de los 50 estados, quien gana, aunque sea por un voto de la elección, se lleva todos los representantes, salvo en 2 estados, y donde obviamente donde hay que palpar el termómetro político de la opinión pública son los llamados swing states, estos que no son ni demócratas ni son históricamente republicanos, pero que este tipo de golpes de timón, el ambiente político, la situación, cómo jueguen las campañas, creo que van a tener una especial importancia a la hora de definir quién va a ser el futuro presidente de los Estados Unidos en momentos tan complicados. Te traigo, Pablo, vamos a hacer un ejercicio. Si Trump fuera el nuevo presidente, que tiene obviamente posibilidades de serlo, ¿cuál crees vos que puede ser, si es que tiene algún efecto o consecuencias sobre Argentina? Habida cuenta que nuestro presidente ha estado expresándose muy claramente a favor de esa instancia, digamos, ¿no? Bueno, analistas políticos que bien conoces dicen que una de las pocas estrategias, que más que eso es un horóscopo del actual presidente Milei, apuestan a pasar este tiempo y que Trump efectivamente gane la elección para tener una asistencia directa por parte del gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que a nivel de política exterior en los Estados Unidos, Argentina y Latinoamérica en general, salvo por cuestiones de seguridad, sigue siendo una agenda de segunda o tercera línea de importancia. No creo, a diferencia de lo que sucede con nuestra política exterior y lo que manifiesta nuestro presidente, esos países, la política exterior está guiada por intereses y no por raptos emocionales o gestos de amistad, ¿sí? En consecuencia, yo no creo que necesariamente tengamos, digamos, una suerte de apoyo que no merezcamos si no cumplimos las metas que debemos cumplir, valga la redundancia, con los organismos internacionales, fundamentalmente con el Fondo Monetario, donde, dicho sea de paso, en esta instancia es fundamental que el gobierno se lleve bien con las actuales autoridades demócratas, y también sin perder de vista que, en todo caso, hoy Trump representa, curiosamente, a sectores que tienen más que ver con el proteccionismo y el mundo de la producción en Estados Unidos, mientras que nuestro ministro de Economía y el mundo de las finanzas, en los últimos años, Wall Street y los grandes operadores, incluso las grandes tecnológicas, salvo las últimas manifestaciones de Elon Musk, han estado jugando decididamente por los demócratas. De manera tal que yo creo que es muy difícil plantear un escenario de conveniencia, aunque sí creo que cualquiera sea el resultado, esta política de alineamiento que tiene Argentina exclusivamente con Estados Unidos y eventualmente con Israel, tenemos más chances de tener dolores de cabeza en distintos escenarios desde el punto de vista diplomático y tenemos pocas, tal vez algunas chances de tener algún tipo de respaldo por parte de la principal potencia, los Estados Unidos, pero eso más allá del resultado de la elección. Para los europeos parecería ser un tema más complicado si Trump llega a ser el presidente, ¿verdad? Por la relación, digamos, en materia de defensa, bueno, está el tema de Ucrania. Totalmente de acuerdo contigo. Estados Unidos en este momento está tomando nota que es un mundo multipolar y el que mejor lo sabe es Trump. Y obviamente hay una vieja tradición, lo que se llama el Big Stick, la política del garrote, ¿sí? Y siempre ha sido utilizado generalmente para países periféricos como el nuestro, y en este caso Trump está amenazando a la OTAN, a sus aliados, y los indicadores, Alemania ha triplicado su presupuesto de defensa, Francia también, esto pasa a nivel global, hay una escalada de los presupuestos en temas armamentísticos, pero que cobran un especial sentido
atento a la situación de volatilidad en el este de Europa, con la guerra en Ucrania, pero también con las tensiones que existen más allá en el este, digamos, en el oriente. Una nota que yo creo que también uno debe prestar atención es la eventual mediación de Trump para tratar de llegar a un punto final en la guerra, ¿sí? Lo que supondría, entre otras cosas, no creo que sea una relación de amistad con Putin, pero sí creo, que es algo que se discute mucho en los think tanks de los Estados Unidos, es que para muchos esta actual rivalidad con respecto a Rusia hace que Estados Unidos no preste atención a quién es su principal rival, que todavía está lejos, sobre todo en materia de presupuesto armamentístico, pero que ya es la segunda potencia que más invierte, que es China. Sí. Es decir, tratar de evitar este foco de conflicto y tener en cuenta que el verdadero desafío hoy lo encarna China. Muy complicado el mundo, Pablo. Muy complicado. Parémoslo y, si es posible, bajemos. Bajemos. No, te agradezco mucho estos minutos. Te vamos a volver a invitar seguramente a medida que se aproxime el proceso electoral de los Estados Unidos, porque conoces bien esas realidades y porque siempre es saludable escuchar a alguien que pueda tener una visión racional y profunda de esta temática. Así que muchísimas gracias por haber venido. Agradecido soy yo, encantado de estar contigo y bueno, saludos a la audiencia.